Código Civil de Guatemala. Capítulo 7. Albaceas. Artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Artículo 1042. Puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. Artículo 1043. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Artículo 1044. Los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía al albacea judicial. Artículo 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. Artículo 1046. Incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador, siempre que no se hayan cumplido, sea por no estar comprendidas en la comisión de albaceazgo, o por falta de posibilidad o de voluntad del albacea nombrado. Artículo 1047. Puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente o una después de otra. Artículo 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de la sucesión de sus parientes. Artículo 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa, a juicio del juez. Artículo 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador, serán las siguientes. 1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. 2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3. Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. 4. Pagar las deudas y legados. Y 5. Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Artículo 1051. Obligaciones relativas al patrimonio familiar. Cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea, y si no hubiere, los herederos, tienen obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abra la sucesión. Artículo 1052. Venta de bienes para pago de deudas y legados. Si no hubiere en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de las deudas y de los legados, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles, y no alcanzando estos, la de los inmuebles, procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos fueren menores o incapaces, no se procederá sin la intervención judicial. Artículo 1053. Entrega de legados. Practicado el inventario, cuidará el albacea que se entreguen los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción, y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal del albaceazgo. Artículo 1054. Mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador. Artículo 1055. El cargo de albacea no puede transmitirse.
El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Artículo 1056. Para actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Artículo 1057. Prohibición del albacea de adquirir los bienes de la herencia. Durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, no podrá adquirir el albacea por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria, ni créditos contra ella, bajo pena de nulidad. Artículo 1058. Plazo de albaceazgo. El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de 1 año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Artículo 1059. Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por 1 año. Si transcurrida esta prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso. Artículo 1060. Los herederos y legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo de albaceazgo por el tiempo que crea necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de 1 año. Artículo 1061. Rendición de cuentas. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo, inmediatamente después de haberlo ejercido. Artículo 1062. Gastos. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia. Artículo 1063. Honorarios del albacea. El albacea, si no fuere heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por él administrados o inventariados, si la cantidad llega o pasa de 50,000 quetzales, del 3% si a 40, del 3,5% si a 30, del 4% si a 20 y del 5% cuando baje de esa cantidad. Si fueren varios los albaceas, ese honorario se distribuirá entre ellos proporcionalmente al trabajo que cada cual haya realizado. Artículo 1064. Aseguramiento que pueden exigir los herederos. En la herencia desde día cierto o desde que se hayan cumplido los encargos del testador, los herederos tienen derecho a exigir que el albacea asegure la devolución de los bienes para cuando llegue el día o se hayan cumplido los encargos, sin más menoscabo en cuanto de él dependa que el que resulta naturalmente de las disposiciones del testador. Artículo 1065. Los legatarios desde día cierto o desde que se hayan cumplido los encargos del testador, no habiendo herederos, gozan del mismo derecho concedido a estos en el artículo anterior. Artículo 1066. Remoción del albacea. Por causa de negligencia, abuso o malversación, pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes. Artículo 1067. Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia
o remoción de la albacea y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados. Título 3. De la sucesión intestada. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1068. Casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar: 1. Cuando no hay testamento. 2. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Artículo 1069. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador. Artículo 1070. Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Artículo 1071. En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Artículo 1072. Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la porción que la ley le asigna. Artículo 1073. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpes, tal como se expresa en el artículo 932. Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto, y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Artículo 1075. En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia y enseguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador. Artículo 1076. Todos los hijos heredan por partes iguales. Los hijos biológicos o adoptivos heredan a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios con su antigua familia. Artículo 1077. Si hubiere varios parientes de un mismo grado y alguno o algunos renunciaren o no pudieren heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación. Capítulo 2. Orden de sucesión intestada. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente, cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Artículo 1079. A falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge, por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. Artículo 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Artículo 1081. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos.
Artículo 1082. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido, si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. Artículo 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Artículo 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supérstite ocupa el primer lugar juntamente con los hijos.